ahorita. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, Señor nuestro, gracias, gracias, mil gracias, Dios, porque nos has permitido llegar justamente al último día de la clase del libro de Jonás. Dios, gracias por todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos has mostrado y lo que nos vas a mostrar en esta última clase, Señor. Te honramos, te glorificamos como tú, Dios, te muestras a través de este libro, como tu Hijo Jesucristo es revelado desde antes de tiempo sobre su muerte y su resurrección, su amor, su misericordia, que tú has mostrado también tu Hijo Jesús, la muestra, Dios. Así que gracias porque es una viva imagen de lo que Cristo es. Y estamos contentos, Dios. Estamos contentos de haber aprendido todos estos detalles y hoy ayúdanos a hacer este resumen. Y que mis hermanos de veras no solamente hayan sido edificados en cada una de las sesiones, sino aprendido principios que edifiquen sus vidas y que les muestre la forma en que tú actúas, cómo tú obras en la vida de las personas, en ese plan que tú tienes, Dios, cómo lo podemos ver en los distintos libros que nosotros nos permites estudiar. Así que quedamos en tus manos, Dios, para que seas tú quien nos guíe y nos ayude en esta reflexión final. Te lo ruego por Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Bien, reflexiones finales. Quiero oírlos. ¿Qué es lo que han ustedes, qué podrían concluir? ¿Qué cosas han visto? ¿Qué detalles han observado en todas las clases anteriores que hemos tenido, en sus propias observaciones del libro? No quiero que quede en sus mentes y en sus corazones solamente las cosas que yo plasmo, ¿verdad?, en las presentaciones, sino también las que ustedes mismos han hablado, ¿verdad? Cada una de las intervenciones de ustedes nos han enseñado mucho también. Así es que, no sé, si habrá alguien que quiera comenzar a comentar. Bueno, de mi parte, hermano, a mí me gustó mucho eso que, bueno, que aprendí, digamos, en lo de Jonás, de los 3 días que estuvo en el vientre de la ballena esa, prácticamente muerto, ¿verdad? Que eso es yo nunca lo entendí de esa manera, pero ya cuando nos fuimos al Nuevo Testamento que nos enseñaron, o sea, habla de él también, ¿sabes? Se refleja lo de la resurrección, los 3 días, ¿verdad? De Jesucristo que estuvo también. Entonces eso me gustó demasiado, porque bueno, a mí eso jamás ni por la mente me pasaba, hermano. Entonces eso enriqueció mucho, pues fue de bendición en mi vida. Magnífico. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano Francisco. Disculpa, estaba teniendo aquí problemas para conectarme, pero ya. Ok. Sí, bueno, si me permites, yo también quiero opinar. A mí me gustó mucho el estudio que tomamos de Jonás y le voy a decir por qué. Realmente, cuando pensamos en Jonás, creemos que como es un libro pequeño que tiene pues 4 capítulos, pensamos que a lo mejor no tiene gran enseñanza, ¿no? Entonces, así como que de entrada lo pensamos, pero después de haber tomado este estudio me doy cuenta que realmente tiene muchas enseñanzas muy profundas y que vale la pena, ya como lo hicimos, que vale la pena desmenuzar. En particular, hermano, a mí me impactó realmente cuando hablamos de que Jonás pues realmente murió, ¿verdad? Ahí en el pez, porque yo nunca lo había visto así, y inclusive, pues no sé ustedes, pero yo he visto así como que inclusive imágenes en los libros y hasta en las caricaturas, ¿no? Donde va bien feliz Jonás ahí en la hasta sentado en una silla
y todo, ¿verdad? Ajá, ajá, Pero realmente vemos que implicó un sufrimiento, bueno, un sufrimiento no, o sea, una muerte física, ¿no? Y también realmente nos damos cuenta que si bien Dios es un Dios perdonador y que mantiene su pacto y que nos va a sacar adelante, pues también vemos que la rebeldía en contra de Dios, pues sí nos trae consecuencias. Y el exacto. personaje de Jonás a mí me habla de mucho, mucho me habla del perdón, porque al mismo tiempo que Dios le quería mostrar a Nínive que él quería, y él iba a ser lo suficientemente paciente para perdonar Nínive, al mismo tiempo mostró cómo fue tan paciente con Jonás al grado de también rescatarle para que cumpliera su misión, ¿no? Entonces me impacta mucho ese hecho de que haya muerto y me encantó el estudio, hermano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, hermano Francisco. Hermano, Sí, sí, también Robert. algo que también me gustó mucho fue lo de la calabacera. Ajá, Sí, que él se enojó completamente, ¿verdad? Porque lógico, porque sí. la integridad física de él, en ese momento que fue a dañar la calabacera, él se estaba quemando y de todo. Él se preocupó por su físico, por lo Ujú, personal de él, ¿verdad? Y ujú, así, pero cuando se le dijo, vaya Nínive y todo eso, y él no se preocupó ni por los animales, ni por las personas que habían, ni nada. Pero en ese momento sí, y entonces eso fue donde yo me pongo a pensar que a veces nos preocupamos por nosotros mismos, ¿verdad? Más que por los demás. Y ujú, sabemos de que Jesucristo vino a dar la vida por todos los demás, ¿verdad? exacto. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, el ejemplo que él nos dio. O sea, dar la vida por los demás. Y no, y a veces nosotros siempre nos ponemos de primero y que esto no, que esto, o sea, siempre buscamos el bienestar propio de cada uno. Entonces, eso Sí, me gustó mucho, sí. exacto. Hermano Samuel. Sí, hermano, parte de lo que comenta el hermano Roberto es el trabajo, más allá de la salvación que tiene Dios con Nínive y todos los demás, y Ujú, los marineros, por ejemplo, es el trabajo con el carácter de Jonás. Y en este ajá, caso, pues también entramos, como dijo el hermano Roberto, nosotros muchas veces, yo ya soy salvo y pues ya los demás, hay, como decimos aquí en México, hay que se rasquen como puedan, ¿no? ajá. Entonces yo ya alcancé la salvación y yo ya estoy bien, mi familia ya cree en Cristo y pues ya aquí cada quien por su lado, ¿no? Y realmente no es el llamado que Dios nos da, sino es a trabajar en nuestro carácter primero y para después ir y traer a otros, ¿no? Para que pasen Ujú, el mismo proceso y puedan ser salvos. así es, así es. Qué bien, ¿verdad? Que el Señor les ha mostrado eso. Hermana Karen. Sí, también, lejos de pensar que Jonás fue desobediente, eh, me parece a mí que ocupó las circunstancias que Jonás mismo provocó, las circunstancias para que más, por ejemplo, como decía el hermano ahorita, que los marineros conocieron a Dios y lo ofrendaron a Dios y las circunstancias lo veo, por ejemplo, como uno mismo, bueno, en uno mismo, ¿no? Nos ayudan a que eh, Hola, buenas noches. Buenas noches, Lixi. las demás personas vean en que las circunstancias nos pueden llevar a perdernos o a tener la confianza en Dios, ¿no? Habla Ujú, mucho de la fe también, sí, porque eso nos ayuda a que, pues si uno tiene fe en Dios, pues no importan las circunstancias, Él va a obrar en cada uno de nosotros. así es. Amén a eso, hermano. Él siempre va a orar en cada uno de nosotros. Muy bien. Voy a auxiliarme, como siempre, de una presentación. Ya se me había olvidado subir, ya le subí ahí en el web, en WhatsApp. Ya les puse la presentación anterior y hoy mismo les voy a poner esta, ¿verdad? Así que
Resumen y conclusión sobre el libro de Jonás. Así que vamos a ir a lecciones espirituales. Veamos la primera lección espiritual. Ahí voy a pedir que alguien me vaya buscando ya Jeremías 29.13. Que está más o menos citados aquí, pero lo vamos a leer todo, ¿verdad? Dios oye nuestras oraciones. No importa dónde estemos y cómo estemos. Me buscaréis y hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Eso nos dice ahí Jeremías, pero no, bueno, sí, este es todo el texto que nos dice ahí. Dios nos da siempre la apertura, sin tapujos, sin límites, nunca está ocupado para un corazón sincero, para aquel que ora con fe. Siempre los oídos de Dios están atentos. Cuando le buscamos, le hallamos, porque le buscamos de todo corazón. Dios jamás va a estar haciendo caso omiso. Nunca va a decir, este no se lo merece, como el caso de Jonás. Jonás escuchó la oración, Dios escuchó la oración de Jonás, porque también tenía un propósito con él, como lo vemos allí en el capítulo 2, del 2 al 11. La segunda lección espiritual es que el Señor Jesús toma como ejemplo y símbolo del milagro de la resurrección de Jonás como su ejemplo. Así él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, como tal lo cita en Cristo en Mateo 12 del 38 al 41. Pero triunfante sobre el poder de la muerte. Se levantaría para garantizar eternamente su promesa de salvación. Es el mismo texto, es un paralelo en Lucas 11 del 29 al 30 y el versículo 32. Así que esta segunda lección es parte del tema central que está en este libro de Jonás. Y la tercera lección espiritual, Dios quiso demostrar a su pueblo Israel su gran propósito en llevar a cabo por la muerte del Señor Jesús la salvación a toda nación y tribu. Por verdad halló, dijo el apóstol Pedro, que Dios no hace acepción, por verdad halló, que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Así que vamos a buscar este texto de Hechos. Hechos capítulo 10. Versículos 34 y 35. ¿Quieres que lo lea, hermano? Ya lo tengo. Por favor. Claro. Dice así, Hechos, capítulo 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque está hablando de Cornelio. Y que Cornelio, se recuerdan, envió a 2 emisarios. Y le dice Cristo, si quieren, vemos algunos textos que están aquí.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y envía unos hombres, y dice el versículo 4, el 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo, porque ahí estaba Pedro. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, lo importante de esto es que ni los 2 hombres ni Cornelio eran judíos, mucho menos israelitas. Y tiene una visión, ¿verdad? Y le dice, pues de lo que hay ahí, come. Pero Pedro le dice, ¿cómo voy a comer si hay cosas inmundas ahí? Y viene Cristo y le dice en el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, Dios obra sobrenaturalmente y a veces hace cosas que nosotros no entendemos, como en este caso de Pedro. Por eso dice el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y ve, que ve a ellos. En el versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. O sea, estaba esperando la llegada de Pedro, porque lo invitó. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca de un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora ya yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envíe pues a Jope y vemos todo lo que pasó. Y por eso Pedro declara en el versículo 34 que dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Nínive no fue la excepción, ¿verdad? Ese es justamente lo que nos está dejando aquí. Estos 3 principios, 3 lecciones espirituales que contiene el libro de Jonás. Ahora, Jonás es el único libro del Antiguo Testamento que trata únicamente de la comisión encargada a un profeta de Jehová de ir a una ciudad pagana. Es el único libro. No hay otro libro en el cual Dios envía a pronunciar, a proclamar un mensaje a una ciudad pagana. Siempre era a un rey, a alguien más del pueblo de Israel, pero nunca a una ciudad pagana, como en este caso los de ninivitas, y a proclamar un mensaje de juicio, lo que resultó en el arrepentimiento de la ciudad, de los habitantes de aquella ciudad. Es el único libro. Esa es una característica muy peculiar
del libro de Jonás. Como decía el hermano Francisco, pues hay muchos principios y muchas otras cosas. En la medida que lo vamos escarbando, le encontramos cada vez más al libro de Jonás. El libro de Jonás no nos enseña esto cuán cautelosos deberíamos de estar en todo servicio para el Señor y que no deberíamos buscar ningún reconocimiento o lugar para nosotros, sino más bien obedecer por el amor a Él y por amor a las almas de otros. Hay una verdad que está de por medio que ya la voy a resaltar en otra de las láminas que están más adelante. Pero observemos también que Jonás registra el hecho de que Dios tiene la última palabra con él mismo Jonás, con el profeta. Y él mismo hecho de que haya escrito un relato puro de toda la penosa historia en una indicación clara de que al final su alma fue realmente beneficiada por toda ella. Porque el relato de Jonás se le adjudica a él mismo. Tanto los eruditos judíos como los escritos encontrados en el mar Muerto, los rollos del Qumran, adjudican a Jonás este libro. Y eso quiere decir de que él habló de sí mismo, ¿verdad? De su misma experiencia y no dejó ninguna cosa que Dios no lo hubiera revelado. Hasta llegar y terminar en una pregunta. ¿Y por qué no se escribió más? Porque era suficiente lo que contiene el libro para nosotros. No necesitaba agregarse un punto ni una coma más en este texto. Ahora, poco antes de que Dios, fíjense bien, un detalle bien interesante. Poco antes de que Dios enviara a Amós y luego a Oseas como profetas del reino del norte, o sea, el reino de Israel, para advertirles que de la inminente invasión asiria, envió al profeta Jonás a Nínive. Esta es o sea, aquí Nínive y aquí el pueblo de Israel. Dios envió posteriormente a lo que aconteció con la prédica de Jonás, la advertencia de que ese pueblo, esa nación los iba a invadir. ¿Y cuándo pasó eso? 50 años más tarde de la predicación de Nínive, de Jonás a Nínive. 50 años más tarde. Eso quiere decir que una generación nueva fue la que invadió la nación de Israel, el reino del norte. En el 722 a.C., Asiria llevaría al cautiverio a todo el reino del norte. No a Judá, ¿verdad? No a Judá, sino al reino del norte, la que estaba en Samaria. Y Dios se los advirtió a través de Amós y Oseas. Pero hubo una generación que recibió el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios en esa nación. Entonces, Dios sabía lo que Asiria haría más tarde. ¿Por qué entonces se tomó la molestia de enviar a Jonás a aquella tan malvada ciudad? Porque tal es la naturaleza de Dios. Podríamos afirmar que el punto central del libro de Jonás no es un hombre atrapado en el vientre de un pez, de un gran pez, sino que el tema central es que un pueblo indeleblemente grabado quedó en el corazón de Dios.
Por eso es que termina aquella pregunta, y no tendré yo piedad de Nínive, que no tienen ninguna cosa, no entienden las cosas entre el bien y el mal, no lo saben distinguir, están perdidísimos en eso, pero han entendido de que hay un Dios todopoderoso y clamaron a él y se comprometieron con él y se arrepintieron. Dios no iba a dejar pasar esa súplica, ¿verdad? Ese acto de arrepentimiento de Nínive. Eran parte de sus planes. Por eso, si algo también podemos afirmar, es que hemos aprendido mucho de Jonás, pero realmente el foco de interés de Dios era el pueblo de Nínive. Y la obligación y la responsabilidad de Jonás de ir a ese pueblo. Por eso, lo siguiente. Voy a ver, antes de ir a esto. Esta es una de las lecciones finales. Ningún misionero nunca ha recibido tal respuesta, la que recibió Jonás. Al enterarse de la amenaza de la ira inminente de Dios, cientos de miles de habitantes de Nínive se arrepintieron de sus malos caminos y creyeron en Dios. La mayoría de los misioneros estarían muy eufóricos, felices, saltando por una respuesta tan abrumadora a su mensaje. Ni Billy Graham, ni Alberto Montesi, ni los grandes predicadores que han existido hasta el día de hoy tuvieron tanto éxito como Jonás. Su actitud de odio perjudicial hacia los asirios seguía firmemente arraigado. Si el pueblo de Nínive se arrepintió, significaba que no serían juzgados. Y este israelita celoso no estaba contento con esa perspectiva de Dios. Debería de estar feliz. Algunos sostienen que Jeremías fue un profeta fracasado porque su mensaje no recibió respuesta. Al contrario, ¿verdad? Lo creyeron que era un loco, creyeron que se burlaron de él, creyeron que era una mentira lo que les decía. No le creyeron. A Jonás sí le creyeron. Y debería de estar contento y feliz por la obra sobrenatural que sucedió en aquel pueblo. Pero su patriotismo, su nacionalismo, pudo más, su celo, ¿verdad? Su falta de visión a lo que Dios quería hacer, pero Dios, conociendo el corazón de Jonás, que no vio que era algo mezquino, mantuvo una actitud de comprensión, de misericordia al mismo Jonás. Aunque tuvo sus consecuencias, como bien nos afirmó el hermano Francisco, ¿verdad? Tuvo sus consecuencias el hecho de no ir a dar el mensaje que Dios le había dado. Eran parte del plan de Dios también, por lo cual Jonás tenía que pasar. Pero el foco seguía siendo la obra milagrosa sobre el pueblo de Nínive. El mensaje que fue dado fue tan breve, fue tan corto, pero fue tan poderoso que hizo reflexionar a todo un pueblo y arrepentirse. Cambiar de rumbo, ¿verdad? Por completo. Y Dios vio sus corazones. Y a consecuencia de la sinceridad, la honestidad de sus corazones, Dios cambió a esa generación en su destino.
Después vino otra generación, como lo vimos, que destruyeron, y después vino otra generación que sufrió el juicio de Dios, porque fueron siempre destruidos al final. Entonces, Dios ejerció una disciplina por Jonás, ¿sí? Dios hizo levantar un gran viento en el capítulo 1, y sucedieron muchas cosas. Un barco en el cual él se fue, pues estaba a punto de naufragar, pero Dios no quería que el barco naufragara. Los marineros fueron beneficiados al final por la desobediencia de Jonás, o por el juicio de Jonás, o por anteponer su juicio al juicio de Dios sobre Nínive. Y en este caso pasó pues inocentemente, ¿verdad? O sea, no era parte del plan de Jonás el que sufrieran los ninivitas, aunque él sabía eso, quiero decir que sufrieran los marineros. Pero él sabiendo eso le dijo, no, miren, echen al mar que yo soy el problema, no ustedes. Pero Dios también les mostró su amor y su misericordia a los marineros, aunque su punto de enfoque era Nínive. Y luego Dios preparó al pez que se tragara a Jonás, y estando Jonás en el vientre del pez, él dijo en su oración, me acordé de Dios. Y dice que la salvación viene única y exclusivamente de él, y solamente él podía salvarlo de la muerte, y así sucedió. Luego vemos en el capítulo 4 que Dios preparó la calabacera, el gusano y el viento solano. ¿Cuál era el propósito de esto? Pues que Jonás pudiera abrir sus ojos a lo que Dios quería hacer con el pueblo de Nínive. Pero estaba aferrado, ¿verdad? En su idea de justicia de un pueblo que no se merecía porque era demasiado malo. Pero Dios lo disciplinó. Y la disciplina, pues, es la que quedó como ejemplo de la vida y muerte de resurrección de nuestro Señor Jesús, como parte de las lecciones que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hay 3 libros que anticipan hechos de Cristo. Algunos estudiosos dicen que son los libros que odia Satanás. Génesis anticipa la encarnación de Cristo. Y hay varios textos que podríamos observar. Daniel predice la gloriosa segunda venida de Cristo. En varios capítulos del libro de Daniel menciona justamente esta venida del Señor Jesús. Y Jonás predice la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Anticipa. Este libro por muchos no es comprendido porque casi siempre el enfoque lo retoman hacia Jonás. Pero el enfoque no es Jonás, es Nínive. Y el propósito de Dios que resalta en la vida de Jonás, cumpliendo como tipo de Cristo, dejando la imagen de muerte, vida y resurrección. La muerte y resurrección de Jesús reflejada en Jonás cuando estuvo en el vientre del pez, y que Dios permitió, le dio la vida de nuevo para que él pudiera cumplir con el mensaje, así como Cristo, ¿verdad? Así como Cristo, él después que resucitó,
quedó confirmado todo lo que había dicho y ya lo hecho se cumplió al final en su totalidad y por eso ya él nos dio después la batuta a la iglesia. Y es la iglesia la que le corresponde ahora realizar, cumplir con el mandato de Dios que ha sido dejado en Mateo 28 y que nosotros somos los responsables de cumplir con ese rol y de todo el resto de las cartas que muestran los ejemplos, los problemas, cuando no se sigue el Evangelio de Cristo. La disciplina de Dios hacia Jonás. Aquí se me olvidó cambiar aquí le voy a cambiar porque aquí tiene que ver con las palabras. ¿Se recuerdan que le dije que había que estudiar las palabras que hablan de la misericordia, de la compasión de Dios? Y en el capítulo 4 encontramos esto, que me voy a ir a las primeras que están aquí. Jonás, capítulo 1, verso 6, encontramos vamos a ir buscando los textos para que los tengamos presentes. El 1, versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esa palabra compasión tiene un significado, es ponerse lustroso, ¿verdad? Como decir, pulir algo, ¿verdad? Pulir algo. La definición es ser lacio, lustroso, mediante la idea de pulir, reflexionar. Como quien dice, tal vez Dios reflexiona y tiene compasión, ¿verdad? Como hermano, sí, dígame. Digamos, compasión y piedad es casi lo mismo, sí. Ajá. Aquí sí. vamos a ir viendo que es casi lo mismo, ¿verdad? Lo que, aunque en la última, piedad es una palabra diferente, fíjense que es la que vamos a estudiar aquí al final. Entonces, es ponerse lustroso y tener compasión. Esa es la idea, pero como tener una mente reflexiva para ver los cambios en las otras personas, ¿verdad? Es como diciendo, mira, estamos afligidos, ¿verdad? De nuestra aflicción, tal vez Dios tiene compasión de nosotros. Esa es la idea que está dejando en el primer versículo que se habla sobre esta cualidad de Dios. El segundo es en Jonás, capítulo 2, verso 8, que dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Acordémonos que vimos que este texto no está hablando que su misericordia abandona, no es la misericordia de Dios, sino que es la misericordia o el sentido de misericordia que cada uno tiene que tener. O sea, como que decimos, yo ya no quiero amar a nadie, ¿verdad? Me vuelvo desamorado. O sea, es como perder un valor en nosotros y el abandonar o el negar ese sentido de misericordia que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Porque es para nosotros los cristianos, es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces no podemos negar eso, no lo podemos hacer a un lado tampoco. Y en aquel entonces Jonás hablaba de sí mismo, o sea, yo he dejado de ser compasivo, ¿verdad? Mi bondad ya la hice a un lado porque podía más mi juicio por aquel pueblo malvado.
Y eso es lo que justamente ha hecho la reflexión Jonás en ese versículo. Y la idea que da en ese versículo, tanto el 26:17 como el 26:16, que es de donde deriva, es agachar, ¿verdad? La idea de estar sumiso, agachar el cuello, doblar el cuello en cortesía o de un igual, ¿verdad? Ser amable o reprobar. La definición bondad hacia Dios, vean, mi reacción hacia Dios, mi forma de expresarle a Dios mi amor. Reina Valera lo define de todas esas maneras. La afrenta, ser agradecido, amoroso, benevolencia, pero está hablando del personaje, de la persona, del ser humano. No está hablando de Dios. Por eso que dice, los que siguen vanidades ilusorias, o sea, por él seguir esa vanidad ilusoria, él estaba abandonando su propia bondad, su propia, el hecho de ceder a Dios, el hecho de honrar a Dios, de cederle a Dios, de mostrar ese amor también a Dios, o en obediencia. Luego en el versículo 9 del capítulo 3, dice, de los ninivitas. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En esa pregunta se menciona que si se va a arrepentir Dios. La palabra que está usada ahí es aliento, como suspirar, como cuando vemos, digamos, que una persona me ha hecho daño, pero de pronto viene a mí, me pide perdón, está llorando, y dentro de mi interior como que surgiera, ay, tener razón, ¿verdad? Como un sentido de suspirar y de tener una actitud diferente de aquello, ya no un rechazo, sino que una aceptación. Ese es el sentido, como un suspiro, ¿verdad? De suspirar, de lamentar, de compadecerse, de consolarse. Esa es la idea que está dejando aquí, que tal vez él se lamente, ¿verdad? De lo que ha dicho que va a hacer al ver que nosotros cambiamos. Y no es que se arrepienta, ¿verdad? Sí, ni que tampoco que se haya cometido un error. En el versículo 10 también de este mismo capítulo encontramos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. La palabra es la misma, utilizada en el versículo 9, es la misma utilizada en el versículo 10. Y su bendición es esa misma, como un sentido de lamento de Dios, ¿verdad? De un suspiro, no de rechazo, sino que de compasión por este pueblo. Luego lo encontramos en el capítulo 4, en el versículo 10, esa relación que hay en esas cualidades de Dios y que marcan un eje transversal en todo el libro de Jonás. En el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que por espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Esa palabra lástima es compadecer, pero compadecer no es igual a la lástima de la que Dios sintió, ¿verdad? O sea, ese sentido de compasión, sino el mostrar lástima en el sentido, ¿por qué, verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no
por la acción de un ser humano, sino lástima por algo que sucedió que tenía y de pronto desapareció, como en el caso de la calabacera. Ay, qué lástima, ¿verdad? Que perdí esto, que ya no encontré aquello. Esa es la idea de lástima por la calabacera. Y luego tenemos una aplicación en Jeremías 13:14. Vamos a buscarlo, de este texto, de esta palabra piedad. Que es la última que encontramos ahí en el libro de Jeremías. Vamos a ver. Jeremías, ¿alguien lo tiene? 13:14, que lo lea, porfa. Amén. Sí, perdón ya. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Ajá. Ese es uno de los textos, creo que hay con dos más, en donde encuentro esa negatividad de Dios para no perdonar. No perdonaré. Vuélvelo a leer, por favor. Sí, hermano. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Uh-huh. Así como se rompen las tinajas tiradas unas contra otras, así Dios va a destruir a su pueblo, y lo anuncia por el profeta Jeremías. Y le pone esa imagen en el versículo, dice, les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llena de vino. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, y los sacerdotes y profetas y todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré, o sea, cuando una tinaja se deja ya no tiene vino, se quiebra, ¿verdad? Porque son tinajas nuevas las que se ocupan para echar el vino. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres contra los hijos. Igualmente dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlo. Qué interesante, ¿verdad? O sea, el sentido de juicio de Dios, de acuerdo a este versículo 14, no es para eliminar, es para dar una lección. Ese sentido es el que se está usando en el en la idea, bueno, más bien dicho, la idea de Jonás es lo contrario de esto, pero la idea de Dios es cubrir, ¿verdad? Es compadecer, pero la palabra verdaderamente usada en el versículo 11 es no la 23:47, sino la 23:87, pero que está relacionada con esta. Esta es Cujus y la otra es Cajeris. Y está relacionada con la 23:86. Fíjense bien interesante esta palabra. La palabra 23:87 significa cerdo, o encerrado, o jaula, ¿verdad? O corral, o redil. ¿Por qué razón Dios habrá ocupado esta palabra haciéndose la referencia a Jonás de lo que él hizo con el pueblo de Nínive? Y aquí es donde viene el verdadero mensaje del libro, ¿verdad? A través de esta palabra.
porque esta palabra habla de ese significado que está ahí al principio. El verdadero sentir de la palabra no es piedad, es protegido. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole Dios a Jonás? Voy a leer ese último versículo y dice, y no tendré yo, pues no piedad, ¿verdad? Sino, ¿cómo no voy a mostrar mi amor, mostrar misericordia a mis protegidos? Eso es lo que está diciéndole Dios a Jonás. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir de su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, habla de un sentido de propiedad. Y por eso la idea de cerdo, un cerdo que es encerrado en una jaula, un corral, un redil. El sentido de propiedad. Y eso es justamente lo que había pasado con el pueblo de Nínive. También en algunos otros textos se habla de cubrir. Así como está aplicado en el 13:14, que habla de los voy a destruir, pero para protegerlos, no destruirlos para eliminarlos, ¿verdad? O sea, no va a haber, no los voy a perdonar, no para destruirlos, sino para pulirlos y que entiendan que deben de estar cumpliendo con mi voluntad. Y por eso le hace la reflexión a Jonás diciéndole, mira, Jonás, estos son mis protegidos. Pero Jonás, antes de esta pregunta, de esta reflexión que Dios le hace, ya no encontramos respuesta. Posiblemente, ¿verdad? Cambió Jonás, porque ya no encontramos más historia de él en ese sentido. Hasta ahí quería dejarlo Dios, hasta ahí lo dejó. ¿Necesitamos saber más? No, porque el propósito del libro es mostrar las primeras, esos 3 principios y las 2 profecías que se deberían de cumplir, tal y como Cristo lo citó en en Mateo capítulo 2. Ahora, estas palabras de clemente, misericordioso, esas cualidades que Dios que describe Jonás, pues están descritas aquí en cada una de ellas. Cuando Jonás en el capítulo 2, quien lo lee, por favor, lea el capítulo, versículo 2, cuando le dice, ¿cómo es Dios, Jonás? ¿Y cómo lo entendía Jonás? ¿Cómo entendía perfectamente bien cómo era Dios? ¿Cómo es Dios hasta ahora, verdad? ¿Quién lee el capítulo 4, verso 2? Amén. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y aquí están los 4, ¿verdad? Clemente, piadoso, grande, en misericordia y que te arrepientes. Clemente, la palabra utilizada es realmente es misericordioso. Y habla, es que él mostró su gracia, ¿verdad? Porque esa es la idea. Ese clemente es mostrar gracia. El ser piadoso también se define por Reina Valera, misericordioso, piedad, pero realmente la palabra significa clemente, ¿verdad? Pero mostrando gracia hacia una persona. Piadoso, pues significa también misericordia, compasivo. Ese es el verdadero significado de la palabra
piadoso, rakhum, es compasivo. Y también Reina Valera lo define como misericordia y misericordioso. En el caso de cuando dice grande en misericordia, pues grande habla de abundancia, porque la palabra utilizada ahí es rabi, significa, o sea, algo sin límite, ¿verdad? No es solamente grande, sino que es algo sin límite, abundante. Y es la misma palabra utilizada aquí que se ocupa en Jonás capítulo 2, verso 8, que habla de lo que él o sea, que está apartándose de la gracia de Dios, ¿verdad? Y habla de esa, como el deshonrar a Dios porque uno no muestra el amor y la misericordia. O sea, el doblar el cuello, el ceder, el ser amable, ¿verdad? Y la definición de Reina Valera es bondad hacia Dios, piedad, belleza, o sea, esa forma en que Dios muestra hacia los hombres, también nosotros, Dios nos demanda que también la pongamos en ejercicio a todas las personas que están a nuestro alrededor, como también se lo pidió Jonás. Y luego que te arrepientes del mal. Habla del el aliento, ¿verdad? El dolerse, el suspirar, hay como un dolor y que se suspira porque alguien ha cambiado, ¿verdad? Alguien, yo lo conocía como era y de pronto lo veo que es un creyente que hace esto. Uno, como que es natural que salga ese sentido de ese suspiro, ¿verdad? De bondad hacia las personas. Entonces, verdades profundas sobre el carácter de Dios. Y estas tres bondades, con esto terminamos la clase. Lecciones finales. La historia de Jonás hace hincapié en el hecho de que Dios es el creador soberano. Y lo vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Lo vemos como el creador soberano sobre la naturaleza, ¿verdad? Envió el viento fuerte y en el mar y pasó todo lo que pasó. Envió o creó al gran pez, permitió que Jonás estuviera en ese pez y luego le ordenó que lo echara en tierra. Y después preparó una calabacera, preparó un gusano, preparó un viento solano y muestra todo el libro de Jonás ese hecho que es un Dios creador, soberano, sobre todo lo creado. Segundo, el relato de Jonás nos recuerda que Dios es el juez supremo. No hay otro. Él es el juez supremo. Él es el último que toma las decisiones, ¿verdad? Como bien dice aquel texto que yo pienso algo, pero es Dios quien toma las decisiones. No me acuerdo cómo que dice el texto, a ver si alguno de ustedes se recuerda cómo que dice. Que yo propongo, pero Dios es el que dispone, ¿verdad? Algo así dice. No sé si es un dicho popular, pero algo de eso es lo que dice el versículo. Y luego, 3, la historia de Jonás. Propone y dispone. Ajá, exacto, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. Y Dios dispone. La historia de Jonás reitera el hecho de que Dios es el Salvador. Y lo afirma Jonás en el capítulo 2. De Dios es la salvación. Y que su misericordia no está limitada por nuestras preocupaciones, por nuestras preconcepciones perjudiciales. Que eso es justamente lo que le pasó a Jonás.
y él lo califica en el capítulo 2 como vanidades ilusorias. Las preconcepciones prejuiciales de nosotros a veces nos pasan malas pasadas porque no esperamos en Dios, no dejamos que Dios sobre, o si estamos viendo que Dios sobre, queremos que se hagan lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere hacer. Así que hermanos, con esto con estas últimas lecciones termino el estudio del libro de Jonás como un resumen general y quiero oírles sus comentarios, ¿verdad? Ya les voy a subir esta presentación para que ya les queden todas las presentaciones completas. Hermano, yo quiero opinar. Sí, hermano. Sí. Bueno, yo reitero el hecho de que ha sido un estudio muy profundo, a pesar de que no lo pareciera por ser de 4 capítulos. Y fíjese, hermano, que justamente lo que acabamos de ver ahorita en las definiciones de las palabras, pues revela muy bien la idea del libro de Jonás. Ahí leíamos al principio, el hermano nos hizo el favor de leer ahí el libro de Jeremías, creo que fue el 13, en donde se relata cómo primero Dios advierte de la destrucción, ¿verdad? A causa del pecado. Sin embargo, con todas estas definiciones que acabamos de observar, de misericordia, de piedad, de perdón, vemos como pues Dios no desea el mal para los hombres, no desea, o sea, es decir, Dios no nos creó para destruirnos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es una lección principalísima. Y yo aquí, bueno, basado también un poco en el estudio que usted también nos hizo favor de pasar ahí en el chat, yo veo muy claro el propósito que se define aquí en Jonás, lo veo muy claro aquí en el libro de Ezequiel. Es Ezequiel capítulo 33, versículo 11, cuando dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, aquí lo que observo, bueno, aquí es un mensaje para la casa de Israel. Y bueno, aquí estamos hablando de Nínive. Sin embargo, cuando analizamos, pues Dios, o sea, yo lo que pienso es que Dios, hay que conocer el carácter de Dios, hay que entender qué es lo que podemos esperar de Él. Y claramente aquí vemos que lo que podemos esperar de Él es que Dios busca por todos los caminos, pues que el hombre en general, la especie humana, se convierta a esos malos caminos. ¿Para qué? Para no destruirla, sino por el contrario, para perdonar. Y aquí es donde entran las definiciones que acabamos de escuchar. Y este mismo versículo, hermano, yo lo encontré también aquí en Jeremías 18:8, unos versículos más adelante de lo que leímos hace rato, donde dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Exacto. Entonces, haga de cuenta que aquí claramente Dios está hablando como si estuviera hablándoles a los de Nínive, ¿no? Así, Dios por eso hizo tanto hincapié en que Jonás llegara y predicara, precisamente para que hubiera un arrepentimiento. Entonces, pues digo, ya para cerrar mi comentario, yo nuevamente le agradezco tanto pues a Dios y a usted por habernos guiado en este estudio. Fíjese, hermano, que son tan importantes esos versículos que ha
que ha citado, Sí. que quisiera dejarlos escritos en la presentación para que queden ahí. Ah, claro, sí. Me dice Jeremías Que 33, me dijo, ¿verdad? Sí, no, Jeremías 18:8. Jeremías 18:8, yo diría que este es el versículo central, Jeremías 18:8, y más o menos lo mismo está escrito en Ezequiel 33:11. Correcto, Ezequiel. Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 y pues muchas gracias, hermano, por la edificación tan profunda que hemos tenido, ¿no? Con este estudio. Amén. No, yo también he aprendido con ustedes y estos versículos justamente los voy a agregar al estudio porque son extremadamente relevantes. Amén. En cuanto al juicio de Dios a Nínive. Es correcto. Amén. Sí. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, gracias, hermano. Y aquí ya los agregué. Ya les voy a enviar la presentación para que ya les quede a ustedes ahí. ¿Algún otro, hermanos? Karen tiene la mano levantada. Ok, hermana Karen, hermano Roberto, después. Bueno, quería hacer el comentario de el versículo que mencionaba de Proverbios, del Proverbios 16, no sé si esté correcto también. Dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. De la lengua, sí. O sea, nosotros disponemos aquí, pero lo que va a salir aquí es lo que Dios permite que salga. ¿Verdad? Exacto. Buenísimo eso, buenísimo texto. Gracias, hermano. Roberto. Sí, hermano, sí, no, lo que decía el hermano Francisco, para agregar, sí, qué bonito lo que aprende uno, el amor de Dios para toda la humanidad, que no solo para su pueblo, sino también para toda la humanidad, ¿verdad? Porque eso lo vemos también en, ¿cómo se llama? En San Juan 3:16, donde envió a su hijo a morir por todos los pecadores, ¿verdad? Sí. Y también lo vemos en Jesucristo, cuando también envía en la Gran Comisión a predicarle, exactamente, a predicarle a todas las naciones para que toda la gente se salve. Sí. Qué amor más bello, qué amor más grande, sí. Definitivamente. Sí, el que quiere hacer la obra como Cristo, dice, tenés que sufrir. Y el sufrimiento no es el hecho de que hay que sufrir, no, ¿verdad? Es por el pecado de la gente que uno ve al dedicarse a la obra, por los corazones tan difíciles que uno ve y encuentra por las cosas tan tergiversadas, ¿verdad? En la mente de algunas personas que no quieren ver. Y les digo, esa es la experiencia que yo tengo de estar ahí en la universidad como capellán de docentes y de estudiantes que tienen un corazón difícil, ¿verdad? Y de veras dan las cosas, o sea, que no pueden ver ellos lo que nosotros muy fácilmente vemos ahora. Y creo que todos de alguna manera fuimos así antes de que Dios entrara en nuestros corazones, que nos costaba ver, ¿verdad? Que nos costaba entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Y de alguna manera eso nos llena de compasión, pero la compasión a veces se vuelve sufrida también. Como aquí se le tocó sufrir, ¿verdad? Hace poco hablé sobre el tema de la abnegación de Cristo. Y la abnegación de Cristo está descrita ahí en Filipenses capítulo 2. Pablo les dice, tener este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, él se estimar. O sea, él se despojó de todo, ¿verdad? Siendo Dios, se despojó a sí mismo. Y es justamente lo que nos llama a Dios a hacer, ¿verdad? O sea, quitarnos cualquier cosa que nos impida ver la voluntad de Dios, que fue lo que le pasó a Jonás, que no podía ver
no podía aceptar la forma en que Dios estaba haciendo juicio sobre una nación, perdonándoles, salvándoles. Así es. Bueno, ¿alguien más? Hermano Cáceres. Hermano Carlos, sí, dígame. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Pues quizás, hermano, lo único que quisiera dar las gracias, pues, a usted, pues, por compartirnos este libro tan bonito, que como dijo un hermano, pues, chiquitito, pero tiene mucha enseñanza. Ajá. Entonces, agradecerle, pues, por esa buena enseñanza que nos ha compartido. Esperemos, pues, yo pido a cada uno de los hermanos también que hemos estado reunidos, pues, que Dios bendiga a cada uno de ellos, ¿verdad? Esperamos, pues, seguirnos viendo más adelante. Y Claro. bendiciones. Amén. Claro. ¿Alguien más? Hermano, Sí, hermano Miguel. En primer lugar, agradecerle por su paciencia y su compromiso con Dios para enseñarlos. Luego después, estaba pensando ahí algo personal, ¿verdad? Cómo Dios tiene paciencia con el mundo, pero con nosotros también. Ajá. En el caso de Jonás, al ver la actitud que él toma, incluso, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 4 que él oró al Señor, pero para reclamarle, Ajá. ¿verdad? Quizás muchas veces nosotros hemos tenido también esa actitud de poder molestarnos con Dios, que por qué puede perdonar a la gente tan mala. Ajá. Pero en nuestra rebeldía que existe, Él también nos tiene paciencia. Y quizás por ver la maldad del mundo, da el desprecio hacia Dios, no nos damos cuenta que a veces podemos ser afectados también en nuestro corazón, ¿verdad? Y quizás por apartarnos, como dice él, ¿verdad? Que abandonan por cosas ilusorias. Ajá. A veces nuestra responsabilidad puede estar quizás menguando, ya no sentir ese mismo deseo, esa misma entrega para poder llevar el mensaje de Dios, sino para poder ver cumplido en cierto aspecto el juicio de Dios sobre las personas, ¿verdad? Y ese es muy excelente todo el libro, hermano. Gracias por... Bueno, gracias, ¿verdad? hermano Miguel. Gracias. Ahí uno de los que prepara todo esto es de los que más aprende, ¿verdad? Es Dios quien me ayuda, que nos ayuda a todos los que nos dedicamos a esto, a buscar, a reflexionar y a mostrar lo que Dios tiene. Y como hemos aprendido juntamente con mi hermano y todos los maestros de 5E que hemos estado en las capacitaciones, o sea, antes de iniciar todos los cursos, todos los maestros pasamos por capacitaciones y siempre el propósito es no mostrar cosas diferentes de lo que la Biblia esté diciendo, ¿verdad? O sea, ser fieles y mantenernos en lo que la palabra dice. Y si en algún momento vamos a decir una cosa, pues hay que enfatizarlo y decir, miren, esto yo lo creo así, ¿verdad? Pero no es que la Biblia dice esto así, sino que yo... por eso muchas veces he dicho, mire, tómelo con pinzas, ¿verdad? Porque esto yo lo veo así. Y no necesariamente que todos lo tengan que ver de esa manera. Aunque hoy ya vimos y ya reflejamos las verdades que sí realmente tiene este texto, ¿verdad? Que anteriormente teníamos una concepción, pues, basada en ideas de otros, pero hoy ya son ideas propias, las que ustedes tienen, de lo que hemos estudiado, ¿verdad?
¿verdad? Eso es lo importante. Bien, ¿alguien más antes de cerrar la sesión? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana Cecilia. Primeramente, pues agradecerle, ¿verdad? A usted y al equipo que se toma el trabajo de darnos estas excelentes lecciones, la verdad, porque hoy día es bien difícil, pues, que alguien se preste, ¿verdad? A ayudarnos a entender ciertas partes de la Biblia que, pues, en algunas ocasiones no son como muy explícitas, ¿verdad? Y en relación a el libro de Jonás, pues a mí me deja una gran enseñanza y es de que con o sin nosotros el reino se va a dar. Porque Amén. si Jonás no hubiese aceptado, pues Dios hubiera ocupado a alguien más. Sí. Porque definitivamente, o sea, el propósito de Dios se va a cumplir con o sin nosotros. Entonces, esa es una gran enseñanza para mí porque en su momento Jonás endureció su corazón porque no tenía amor por su prójimo. Por eso a él no le interesaba que ellos se salvaran. Pero Dios tenía un propósito y el propósito se tenía que cumplir, fuera Jonás o fuera Pedro o fuera quien fuese, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante para nosotros e incluso él posteriormente, allá lo que había pasado, se puso como hasta tomó una buena vista de ver qué es lo que iba a pasar. Estaba como la expectativa en el momento que él padeció todo lo que padeció, ¿verdad? Pero aún en ese momento, Dios tuvo misericordia de él y lo guardó y lo cuidó y le mandó sombra. Cuando Dios no le dijo, ve a ponerte de espectador a lo que voy a hacer. Entonces, esto incluso para nosotros tomamos la decisión si realmente queremos ser simples espectadores o ser parte de la historia, de hablar, de decir que la salvación es para todos. Entonces, para mí es una gran enseñanza esta, pues, como le repito, que con o sin mí el reino se va a dar. Depende de nosotros si nosotros queremos ser parte de ello o definitivamente no queremos ser parte de ello. Jonás al final entendió de que lo tenía que hacer por el amor que le tenía a Dios, no al prójimo. Entonces, eso es muy importante también, porque muchas veces las personas no lo hacen quizás por amor al prójimo, sino lo hacen por amor y obediencia a Dios. Entonces, realmente me ha dejado una gran enseñanza, hermana, porque definitivamente si lo vemos desde el punto de vista espiritual, nadie lo va a querer hacer porque es bien difícil, pues, porque la Biblia dice, ¿verdad? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Sí. Exacto. Entonces, ¿quién de nosotros humanamente va a querer ir cargando esa cruz? Pues porque acuesta, ¿verdad? Entonces, esa es como lo más relevante para mí que yo he aprendido, agradecerle, como le repito, a usted y a cada una de las personas que se toman el trabajo, pues, de hacer esto y les agradezco mucho, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermano, y bendiciones a todos. Amén. Hermana Lixi dice, muchas gracias, pastor, por su tiempo y su enseñanza. Gracias, hermana Lixi. Bueno, hermanos, yo agradezco a ustedes su tiempo, su paciencia también, su entrega, su interés por aprender, por estar ahí con el deseo de aprender del Señor y sábado con sábado sé que podrían estar haciendo otras cosas, descansando quizás o jugando fútbol con un pie, como fuera, ¿verdad? Pero ustedes dedican este tiempo al Señor. Yo ruego al Señor que Dios compense, ¿verdad? Este tiempo que ustedes dedican al Señor, como digo, bien podrían estar haciendo otra cosa, pero lo dedican aquí y el Señor ve sus corazones y Él va a recompensar
de acuerdo a la medida de lo que necesite cada quien. Hermana Cecia dice, Dios lo bendiga mucho, le agradezco este tiempo de estudio, ha sido de mucha bendición. Un gusto conocerles, dice a cada uno de ustedes y a los demás hermanos. Así que, bueno, hermanos, voy a pedir, en este caso, al hermano Genaro, que nos dirige en oración, despidiéndonos y dando gracias por este tiempo. Hermano, ¿cómo no? Vamos a iniciar la oración de despedida, hermano, de este hermoso curso que nos ha permitido abrir nuestros ojos al libro de Jonás. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque podemos ver a través de este estudio lo que mi hermano Rolando nos compartió, Señor, para poder entender aún más tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver tu poder y tu misericordia para aquellos que no te conocen y que mediante alguno de tus mensajeros de tu palabra, Padre, conocen de ti y doblan su rodilla, Padre. Te pedimos nos uses para que este estudio, Señor, lo llevemos a la práctica y podamos compartir tu evangelio de la paz a aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanitos. Agradezco mucho. Gracias, Rafita, porque has estado ahí apoyando.